Ana, gracias por estar con nosotros. Lo primero que te quiero preguntar es ¿cómo definirías a Aurora Venturini? La definiría como un monstruo literario. Así como ella se dedicó a que ingresaran en la literatura los monstruos que conoció, que inventó, yo creo que ella es uno de esos monstruos, en el sentido de que no tiene una tradición literaria única. Entonces está eso, por fuera, dentro de la literatura, pero por fuera de los estilos, de la norma, a veces hasta de los géneros literarios. ¿Dirías que es una autora secreta? Sí, podríamos decir también una autora de provincia, porque es una autora de La Plata, a la que le costó muchísimo llegar al gran mundo de la literatura. Ella no se consideraba secreta porque circulaba por todas partes, se hacía editar, obviamente con su propia plata y en editoriales que luego no la ponían en sus catálogos, pero nunca dejó de escribir. Y nunca dejó de publicar tampoco. Lo que conoció luego es el reconocimiento, luego digo a los 85 años, como todos sabemos, el gran reconocimiento y la fama. Pero te diría que cuando alcanzó la fama, no se sentó sobre esa fama, no se puso a dar entrevistas amables, siguió siendo tan monstruo como siempre. Lo que ella quería era que la leyera mucha gente. Teniendo en cuenta su estilo y demás, ¿cuánto tiene que ver Aurora Venturini con una definición posible de autora maldita? Sí, yo creo que le cabe y ella estaría feliz de ponérselo. De hecho, trabajó toda su vida para ser una maldita. ¿Qué quiero decir con esto? Leyó y adoptó a poetas malditos como Lautréamont, como Rimbaud o Villon de la Edad Media. Es decir, todo escritor, escritora se va apropiando y va buscando sus madrastras, sus padrastros y sus primas. Bueno, Aurora Venturini eligió todos malditos, para citar, para pensar, para copiar, para tener avales. Así que sí, hizo todo lo posible para hacerlo y creo que la tenemos que reconocer como una gran maldita. ¿Cuán importante era para ella el reconocimiento, entendiendo el reconocimiento como una cuestión de ser leída, básicamente? Cuando la conocí, bueno, ella se presentaba, pensemos que tenía 85 años y se presentaba a cuanto concurso literario hubiera, escribiendo una novela para cada concurso. No es que se presentaba con las 40 obras que tenía ya escritas. Sí, estaba en busca del reconocimiento, pero si también leemos su literatura, también es mostrar el resentimiento, mostrar una venganza. No solamente ella quería ser reconocida, sino que cuando le hice la primera entrevista quiso vengarse de su familia. Me dijo, las primas soy yo, mis hermanas son todas un desastre, son más monstruos que yo, minusválidas, etc. Es decir, había también un deseo de venganza. Escribía contra. Escribía contra, reescribía las verdades. Eso decía, escribía contra y escribía para vengarse, sin duda. ¿Cuál fue la tarea, el objetivo específico que ella te encomendó cuando decidió y te permitió y te casi exigió que fueras su albacea? Bueno, yo creo que el objetivo era seguir viviendo después de su muerte, perseguirme como un fantasma, como me sigue persiguiendo, obligándome a que haga su biografía y a que edite absolutamente todo lo que escribió. Te hago un punto. ¿Obligándote a que escribas la biografía? Bueno, más o menos, más o menos. Yo siempre pensé no hacer la biografía de Aurora Venturini, a pesar de que todo el mundo sabía que yo era la albacea, incluso cuando ella estaba viva, por una cosa más bien egoísta de mi parte o miedosa de mi parte. No tenía miedo de convertirme en la heredera y solo la heredera de Aurora Venturini, que me comiera ese personaje. Después fueron pasando los años, fui creciendo un poco, fui perdiendo ese miedo y en Tusquets, y ahí viene lo de obligaron, me invitan a que escriba la biografía después de toda la reedición de su obra. ¿Cómo me voy a negar a escribir en esa editorial? Entonces, bueno, ahí está, me obligó ella por interpósitas personas. ¿Y crees que estaría contenta o qué te criticaría del libro? No creo que... no estaría contenta y creo que criticaría absolutamente todo, por eso me tomé la licencia de
poner una coartada, que es el título, que dice esta no soy yo, está su foto, pero dice esta no soy yo, como avisándole al público y avisándole a ella que entiendo que hay muchas cosas que no le habrían gustado. Aurora Venturini tenía una especie de relación con, uno diría, con cierta cuestión de la magia y demás. Digo, ¿cuánto tenía que ver eso con una búsqueda para su obra y cómo se vinculaba ella con todo ese universo del ocultismo y demás? Sí, ella era muy católica, paradójicamente muy católica. Bueno. Creía en la magia blanca, creía en la magia negra, creía en el ocultismo, en los fantasmas, en la comunicación con los muertos, todas cosas que intentaba por varios medios. Estudiaba mucho diversas religiones y trataba de practicar el ocultismo, tanto para hacer alguna maldad como para poder comunicarse, por ejemplo, con un autor como Villon, que es un autor de la Edad Media, que ella hizo una biografía y una traducción, pero en un momento para poder estar segura de que lo estaba haciendo bien, hizo un contacto con el más allá, por ejemplo. ¿Y eso era una cuestión personal o era una manera también de darle otro peso, otra densidad a la obra? Yo creo que era absolutamente sincero. Me parece que Aurora Venturini siempre tuvo un problema con la idea de verdad. Entonces esa idea de verdad puede ser lastimada, destruida o avasallada con lo oculto, con el ocultismo, o con otro recurso muy de ella, tanto en la literatura como en las entrevistas, que es dar infinitas versiones de un mismo episodio, ¿no? La gente la tildó de mitómana, mentirosa, fabuladora. Pero hacía literatura. Pero hacía literatura, tanto cuando hablaba... por eso todo el mundo le tenía miedo, ¿no? Ese miedo que daba era no por una agresividad, sino justamente por ese trabajo tremendo con la verdad que te dejaba absorto. Decías, ¿qué me está diciendo? No coinciden las fechas, no es lo mismo que me dijo en la entrevista anterior. Nadie se atrevía a desmentirle en la cara, por supuesto, y yo creo que ella lo disfrutaba muchísimo. Aurora habla mucho de Eva Perón porque fue importante en su vida, pero también revelás algunas cosas muy ricas que es, bueno, qué tipo de vínculo, el carácter de Eva Perón respecto de Aurora, que Aurora tenía por todas partes en la casa con imágenes y demás. Contame ese vínculo, ¿cómo eran? ¿Qué se sabe de ellas dos como vínculo? Bueno, yo creo que Eva Perón para Aurora Venturini es la salvación, es decir, de una familia donde sienten que la rechaza, claro, de una historia con la poesía donde no descolla, de ponerse a estudiar psicología en la Facultad de Humanidades, de pronto se encuentra con Eva Perón que necesita una profesional capacitada, una profesional mujer, que no había tantas en la década del 40, capacitada para poder hacer tests y trabajos con niños de orfanatos, de cárceles, de la fundación, justamente para poder rescatarlos. Aurora hacía test de inteligencia y vocacionales e iba rescatando niños para que pudieran estudiar por fuera de las instituciones donde estaban obligados a vivir. Por lo tanto, se convierte para él la persona más útil, una de las personas más útiles para el proyecto de Eva Perón, y tiene la oportunidad de estar al lado de ella. Yo diría más que como amiga, como una gran profesional, en el momento que todo el mundo quería estar al lado de Eva Perón. Por eso ella luego dice, luego lo pagué, porque justamente cuando viene la Revolución Libertadora, por haber estado tan cerca de Eva Perón, es censurada, echada, lastimada y sacada del mapa, como pasó en la Revolución Libertadora, como decía ella, claro, del 55. Claro, incluso con los premios, incluso con el premio de Página 12 que gana, ella pensaba que todavía podía haber una suerte de censura en el diario La Nación, no en Página 12, pero sí de que no le lleven al apunte o le tiren el manuscrito, ¿no? Sí, yo creo que ella había quedado pegada a ese momento del 55, la entiendo porque fue muy, muy duro. Entonces pasaron los años, los 1000 años que pasaron, y aún seguía pensando que la censuraban por peronista. Ahí hay algo en donde no estoy completamente de acuerdo con ella. Creo que sí fue censurada por peronista durante 20 años, pero no... desde el 83. Sí, claro. No, desde el 83, ni mucho menos. No fue vista porque, bueno, su literatura era muy compleja para ser vista y porque circulaba en La Plata y porque ella tampoco tenía mucha idea de cómo manejarse en el mundo editorial. Claro. Contame un poquito lo que
Un poquito, el resto que lo lean, de lo que pasó con ese debate del jurado que es una novela en sí misma, ¿no? Sí, dudé mucho de poner eso, porque no sé si se puede decir las cosas que se dicen secretas en un jurado. Lo que pasa es que realmente ha sido ejemplar esa discusión y ese jurado. Quienes conocemos cómo son los concursos literarios sabemos que a veces se vuelven un tanto burocráticos, es decir, cada uno pone su voto, elige, discute un poco, pero acá la discusión realmente fue sangrienta. Los jurados estaban muy comprometidos, no solo con el libro de Aurora, con los 10 finalistas. Bueno, y la escena que yo elegí es la que me parece que podemos pensar como el segundo nacimiento de Aurora, y muy gracioso porque Aurora nace en la confitería Excedra, entonces nace en la capital federal, en Córdoba y Cerrito, y es parida por un montón de hombres que son justamente los jurados de selección del premio, entre los que están, ayúdame si me olvido, Alan Pauls, Asturain, Juan Boido, Sacomano, Juan Forn, Fresán, que estaba online, y Sandra Russo también, otra de las jurados. Bueno, ahí la discusión fue... Y los prejurados que habían trabajado para darle fuerza a las primas, ¿no? Es verdad, antes ¿Qué eran? de eso, los prejurados que éramos Marisa Vigliano, Claudio Seiger, Mariana Enríquez y yo, 4 jurados que estábamos luchando para que ese jurado de selección... muchachos, ¿eh? Ah, sí, fue algo realmente único. Muchachos, pensá que estaba Mariana Enríquez en el jurado de preselección. Claro. Cómo han pasado los años, pero han pasado bien, la verdad. Sí. Bueno, y entonces fue muy acalorada la discusión. Sí, fue muy acalorada. Yo ahí cuento que uno de los más encarnizados en contra es Juan Forn, pero no lo contaría si luego él no hubiera tenido tal clarividencia. Es decir, mientras algunos jurados pensaban que se trataba de una joven o un joven vanguardista que estaba haciendo una broma o que estaba justamente jugando con el lenguaje, Juan Forn dijo muy tajante: no, muchachos, recuerden que vamos a estar votando a una vieja loca de La Plata que seguramente tiene un montón de obra atrás de ella. Ya van a ver cuando ustedes digan premio Nueva Novela y se aparezca esta mujer de más de 80 años. Es decir, Juan Forn, que dudaba de hacer ese premio, no dudaba de quién estaba detrás de esa escritura. Y ese, bueno, me parece que es un alto mérito para Juan Forn, que después defendió mucho las primas. ¿La obra preferida de Aurora Venturini era Nosotros los Caserta? Sí, la obra preferida era Nosotros los Caserta. Creo que es una de sus mejores novelas, es una buena crítica de su propia obra. Y creo que también la elegía por toda la alusión a Italia. Ella se consideraba heredera de Lampedusa, por ejemplo, o decía que tenía alguna sangre. Sí, elegía el nombre de la novia de Dante para sus seudónimos. Y también porque ahí aparece su gran amor, entre líneas, ese gran amor platense, que la marca a fuego a los 19 años, un hombre mucho mayor, con el que no se puede casar ni nada porque él está casado y tiene hijos. Y esa historia de amor aparece en Nosotros los Caserta. Y una tercera razón, creo que también es interesante para leerla, es porque el personaje protagónico, que es Chela, que es la contracara de Yuna, de las primas, claro, es una gorila tremenda, es muy mala, es una antiperonista muy interesante, es algo muy atípico en la obra de Venturini, claro, que la protagonista, que es la que narra, es muy, muy antiperonista. Sí, como contar a los que le hicieron lo que le hicieron en el 55. Absolutamente, sí, es un personaje tremendamente cruel. Cuando leíste Las primas, porque vos lo leíste como un manuscrito más. Sí. Contame qué te pasó. ¿O qué les pasó con Mariana Enríquez, con los que estaban? Sí, sobre todo con Mariana, que es la que más, a la que le pasé el manuscrito, porque se enganchó como vos. Y se enganchó como yo, natural, sí, o más, claro, por ahí. Porque me pareció que había algo, pero reconozco que la leí con miedo también. Porque Venturini da miedo de que se desbarranque constantemente. Sobre todo cuando sos jurado de
sos jurado literario, el mayor miedo cuando ves algo que te gusta en la primera página, la segunda, la página 10, la 20, decís, por favor, que no lo arruine, porque estuve leyendo hasta acá con tanta esperanza de que sea la ganadora, y lo que pasaba con Aurora Venturini es que cada fin de capítulo parecía que podía irse hasta por ahí un costumbrismo ramplón, a hacer una literatura tremendamente anticuada, más que antigua, que es lo que es, irse a un humor medio disparatado, es decir, me mantuvo en vilo, y eso creo que es otro de los valores de Aurora Venturini. Todo el tiempo decís, ¿y ahora dónde? ¿Cómo va a seguir esto? Bueno, se lo pasé con ese miedo a Mariana, y Mariana me dijo, sí, definitivamente esto es una locura completa, pero es la novela que estábamos buscando, porque nosotras, era el primer concurso de Página 12, nos sentíamos que estábamos realmente en una épica, nos reuníamos todos los viernes a leer, nos gustaban algunas, pero no encontrábamos la que descollara en relación a estas locas esperanzas que teníamos, y bueno, por eso nos jugamos por las primas. ¿Queda mucho de la obra sin publicar de Aurora Venturini? Bueno, sin publicar, digamos, ella publicó más o menos 40 libros, podríamos decir que esos están publicados, pero no se pueden conseguir. Claro. Y luego de las primas escribió aproximadamente 10 o 12 novelas más. Qué prolífica. Sí, es que ella vivía para escribir, se levantaba temprano, decía, yo escribo 8 horas diarias y bronco. Me parece que esa también es una buena definición de literatura, escribir y broncar y luego publicar. Así que bueno, queda mucho no editado, digamos, Tusquets es la selección de obras que ella había publicado en vida, más Las Amigas, que es el inédito, así que en estos años sin duda aparecerán algunos títulos más. No todos, Aurora, sabelo, no todos. Me parece que lo va a decidir ella. Contame una cosa. Me gustaría que compartas con el público del programa algunas anécdotas que cuenten un poco cómo era ella. Bueno, la primera, para mí el primer encuentro fue por teléfono, realmente, porque habíamos abierto el sobre, habíamos descubierto efectivamente que Juan Forn tenía razón, era una señora de 85 años y de La Plata, y la tercera cosa que había dicho Juan Forn, la descubrí cuando hablé por teléfono, es una vieja loca. Efectivamente, es decir, escuché una voz de vieja, y luego la escuché loca, es decir, me dijo, es importantísimo que las primas ganaran. Y digo, bueno, sí, me imagino que sí. Sí, es importante porque las primas soy yo, señorita. Yo soy minusválida, mis hermanas son minusválidas y he vivido en ese mundo atroz toda mi vida, por eso tiene que ganar. Bueno, ya esa explicación de que tenía que ganar porque ella era la literatura, me impactó. Ahora, cuando estaba por cortar y me pregunta, una última pregunta, señorita, ¿usted es gorda o es flaca? Bueno, ahí dije, bueno, qué problema. Le contesté flaca y parece que la pegué porque me dijo, ay, bueno, qué suerte, porque a mí la gente gorda me da miedo, los elefantes también, ahí lo asoció con... Dije, gordofóbica también, aparte de vieja loca. Pero bueno, y después cuando la vi, después que ganó el premio, me presenté, yo estaba muy contenta, me imaginé que ella iba a darme un beso, me iba a abrazar y me iba a decir, te lo debo, justo lo que me dijo después cuando me quiso dar el testamento años después, pero en ese momento no hizo eso, me miró de arriba abajo un rato y me dijo, ¿cómo me mentiste, nena? Me dijiste que eras flaca. Yo creo que eso resume el modo en que yo me relacioné siempre con Aurora Venturini. Otra vez me dijo, yo pienso, este es el día más sensible de Aurora Venturini, yo pienso que de haber tenido una hija, habría querido que fueras vos. Me quedé helada, pero enseguida ella contestó, pero jamás habría querido tener una hija, sabelo. Liliana, muchas gracias. Gracias a vos.